Buenos días a todos. La verdad ha sido un placer para nosotros poder compartir con ustedes y estar aquí estos días. Y hemos hecho buenas amistades con más hermanos. Ya sobre los años hemos ido conociendo a varios, entonces ha sido algo muy lindo. Hoy en la tarde, el pastor Alfredo con su familia y mi esposa y yo estaremos cenando con el pastor Tim. Entonces le dije al pastor Alfredo, hoy día en la tarde concretamos los planes, ¿no? Entonces le presentamos al pastor Tim, aunque parece que hay otro equipo que está viéndolo, yo sé que ya, él tiene mucha influencia, ¿no? Entonces vamos a ver si se puede. Y si no, ya para una próxima oportunidad. Quiero invitarles, por favor, que vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 18, Mateo 18, y vamos a sacar provecho de leer varios textos acá en el libro de Mateo. Encontramos en este capítulo, del versículo 15 en adelante, un texto que a veces hablamos cuando uno está hablando de una iglesia y cómo debemos nosotros enfrentar problemas entre los hermanos de la iglesia. Porque cuando juntamos entre una congregación a dos o tres personas, 20, 30 personas, 200, 300 personas, y todos vienen de un trasfondo pecaminoso, y todos nosotros nacimos siendo pecadores y todos estamos en proceso con la ayuda de Dios de ir madurando y creciendo. Bueno, una iglesia no va a evitar conflictos y problemas porque nosotros ninguno somos perfectos. A ver cuántos perfectos están aquí presentes. Bien, mi esposa casi levanta es casi perfecta, pero le doy testimonio que un par de veces recuerdo que quizás una vez, dos veces hoy, ¿no? Estamos hablando de hoy. Que a veces, aun ella puede llegar a equivocarse y no llegar a la perfección, pero muy rara vez, ¿no? No más que unas veces al día. Entonces, no una broma. Pero está hablando de la iglesia. Si hay un problema, debes ir y hablarlo cara a cara con la persona y si no, buscar ayuda, porque hay que resolver los problemas entre la iglesia. Un poco después de esta conversación, la Biblia dice en el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Cuántas veces debo perdonar? Es una buena pregunta, ¿no? Porque, claro, sí, quizás lo dejo pasar por alto una vez, porque ninguno es perfecto y todos pueden equivocarse. Entonces, bien, sí, puedo perdonar quizás hasta dos veces puede ser, pero ya con la tercera es la vencida. Ya no podemos nosotros seguir. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto? Entonces, él, siendo muy honroso y muy espiritual, Pedro pregunta, ¿hasta 7 veces el número de la perfección? ¿Puedo llegar hasta 7 veces? Imagínate, 7 veces perdonando la misma ofensa de la misma persona. Eso es algo un poco complejo. Jesús le dijo, ya Pedro, no seas tan exagerado, no hay que ir hasta 7 veces. Entonces ya con 3 estamos bien. ¿Es la respuesta de Jesús? Vamos a ver. La Biblia dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. O sea, Jesús está usando como una forma de expresar que no, la perfección multiplicado por la perfección multiplicado por 10, ¿no? Entonces, o sea, como no hay límite de la cantidad de veces que debemos nosotros perdonar. Entre el contexto, está hablando de la iglesia, de un grupo de hermanos, pero quiero ir aplicándolo también a la familia, porque suponiendo, según el testimonio de la mayoría, somos creyentes acá en el grupo y las aplicaciones que debemos tener en la iglesia también se aplican en la casa, ¿cierto?
Vamos a ver lo que dice ahora, porque Jesús da muchas historias, ilustraciones, para hacernos entender las verdades bíblicas. En el versículo 23, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Es un poco difícil para nosotros imaginar lo que es un talento, pero vamos a ir tratando de ponerle una cifra en un momento más. Pero un hombre tiene una deuda de 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, no había posibilidad. Ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entre el Imperio Romano fue una práctica normal. Si tenía yo una deuda grande, vamos a poner una cifra de $100,000 y no tengo cómo pagarlo y no tengo cómo pagarlo este año, entonces podría ofrecerme, Señor, la persona a quien debo, me entrego, me vendo como un esclavo de 6 meses, 18 meses, 3 años, el tiempo que sea, voy a dar mi vida para trabajar, rindo mis derechos y de la mañana a la noche estoy a la orden para cumplir el pago. Eso fue como una práctica regular entre el Imperio Romano. Entonces, en este caso, el señor de la historia dice, con una deuda tan alta, vamos a venderte a ti, a tu mujer y a tus hijos. Y todos tendrán que trabajar para pagar la deuda. Pero la deuda era tan alta que, bueno, estamos hablando, lo más probable, toda la vida estarán viviendo en esclavitud. En el versículo, ponte tú en el caso, eso ya es algo extremo, ¿no? Imagínate llegando a la casa y tienes que contarle a la esposa, estoy en problemas económicos y tú y yo y los hijos, bueno, desde ahora en adelante somos esclavos, hasta la muerte, perdóname, ¿no? Uf, debería haber sido difícil, ¿no? Entonces, versículo 25. No, versículo 26. Entonces, aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. El señor, que tenía una deuda tremenda, el amo, el jefe, fue movido a misericordia y dijo, aunque no tiene mucho sentido, voy a perdonar la deuda. Y le soltó. Versículo 27. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, aquí tenemos el jefe. Aquí tenemos el de entremedio. El de entremedio tenía una deuda pero tremenda. Y sale de haber sido perdonado y se encuentra con uno que le debe a él. Para entender un poco las cifras, dicen que hay 10,000 talentos es igual a... A ver, lo tengo aquí anotado para explicarlo, para no confundirme porque me estoy confundiendo. Entonces, para entender lo que es 10,000 talentos. 10,000 talentos es igual a 60 millones de denarios. 60 millones de denarios. Si cambiamos denarios a dólares, la deuda que tenía el de entremedio hacia el gran jefe era de 60 millones. Él sale y se encuentra con alguien que le debe $100. O sea, algo bien pequeño. Acaba de haber sido perdonado por 60 millones y se encuentra con uno que le debe $100. Fíjate lo que dice acá en el texto. Regresamos al versículo 29. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda.
viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia con tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. En el contexto allí de la iglesia que Jesús está fundando con sus discípulos, Pedro pregunta: ¿cuántas veces? 7 veces. Como un buen hombre, yo puedo extenderme hasta 7 veces. Jesús, no, más 7 por 70. Ahí estamos más o menos entendiendo la idea. Muchas veces, tantas veces que ni vas a poder recordar la cantidad de veces que has perdonado a uno. Y da una explicación. Del amo señor grande, una deuda 60 millones y aquí una deuda pequeña. Y nos lleva a la conclusión que nosotros con Dios hemos tenido una deuda tremenda, una deuda que es imposible pagar. Nuestros pecados nos han condenado a la muerte, a la separación de Dios para toda la eternidad, al infierno. Deberíamos tú y yo ir al infierno por toda la eternidad para pagar la deuda que tenemos con Dios. ¿Sí o no? Pero Dios, siendo tan misericordioso, mandó su Hijo y su Hijo pagó el precio de nuestra deuda y Él nos perdona. Él toma la cuenta que tenemos, la deuda, y lo paga. Y somos justificados, tenemos la cuenta de Jesús. Nos presentamos ante Dios diciendo: ya justificado, no por lo que he hecho yo, sino por lo que ha hecho Jesús. Él ya pagó mi precio. Y después nos encontramos con quizás nuestra esposa, o el esposo, o el hijo, o el padre, o tal vez otro de la congregación, y por ofensas menores, nosotros guardamos rencor, guardamos las cuentas pendientes, no perdonamos, y la Biblia nos llama a una vida diferente. Algunas verdades que uno puede apreciar aquí del texto. En primer lugar, el problema con perdonar. El problema es que no es fácil. No es fácil. En el versículo 21, ahí Pedro nos muestra la tendencia de todos nosotros. Pedro preguntándole: ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Y cuántas veces lo hemos pensado nosotros? ¿Cuántas veces a juntarse con jóvenes hablando de sus papás y el joven dice: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debo perdonar sus hechos, sus actitudes? ¿Hasta cuándo debo perdonar que me abandonó, que me maltrató, que me habló, que me hizo tal daño? ¿Hasta qué punto? En el matrimonio, ¿hasta qué punto debo aguantar? Puedo aguantar un poco, pero si no hay cambios, entonces yo salgo de aquí, no aguanto más, no puedo. Pero no se trata de no poder, se trata de no querer, porque es una decisión nuestra. Y el problema con perdonar es que no es fácil, no es fácil. Y debemos nosotros considerarlo. Tal vez algunos ahora ya están esperando el fin de la lección porque el Espíritu Santo ya está tocando tu corazón, porque sabes que no has perdonado, que eres la persona que guarda rencor y hay relaciones dañadas en tu propia familia y Dios está llamándote hoy a tomar una decisión de perdonar. El problema con perdonar no es fácil, pero tomamos un momento para observar el principio del perdonar, el principio que encontramos acá de la Biblia. Colosenses capítulo 3, versículo 13, no tienen que buscarlo por tiempo, si desean, obviamente adelante, pero Colosenses 3:13 la Biblia dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro.
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos pueden entender la actitud de soportar? ¿Tienes a alguien en tu vida que tienes que soportar? ¿Por qué hay tantas sonrisas en la cara? ¿Cuántos ahora están pensando en ti? Uf. ¿Cuántos familiares están pensando, claro, tengo que soportar a este viejo que me hace difícil la vida, ¿no? Soportar. A veces diríamos que, claro, yo puedo perdonar a los que son fáciles de soportar, pero a los difíciles no, eso ya es otra cosa. La Biblia acá no está hablando de perdonar a los que son fáciles de soportar, sino está diciendo, hay algunos que son pesados, son complicados, que te amarga la vida, ¿no? Aquí no, pero los que se quedaron allá en... Entonces, estamos hablando de ellos, ojalá que estuviesen acá para escucharlo. Pero la Biblia dice que debemos soportar y hay un mandato de perdonar. Y para entender cómo debemos perdonar, el texto allá dice que debemos hacerlo como Cristo os perdonó. ¿Cómo te perdonó Cristo? A ver, si tuviéramos allí una hoja con los pecados que has cometido, ¿cuántas hojas necesitarías para anotar todos los pecados de hechos, de palabras, de pensamientos? Escuché a alguien decir, Entonces, no creo que a ir a la tienda y sacar un paquete de 500 hojas, no creo que sería suficiente, ¿no? Entonces, quizás, no sé, a ver, pásame ya un pallet de papel para poder ir anotando todas las fallas, todos los pecados. Pero nosotros, quizás con 2 o 3 temas y tal vez pecados repetidos, debilidades de nuestros familiares, están en la lucha, a veces están ganando la lucha espiritual, a veces no están ganando la lucha espiritual. A veces están poniendo su parte para seguir adelante y a veces no están poniendo su parte. Y el pecado, el enemigo está ganando ventaja en su vida. Y nosotros por pocas cosas, por poco pecado, de pronto tomamos la decisión de no ser como Cristo, como Él fue con nosotros. Más bien le miramos y le decimos por lo que me hiciste, por lo que me dijiste, por lo que pasó hace una semana, hace un año, hace muchos años. Yo no te perdono y no lo voy a hacer. Eso es pecado, hermanos. Y Dios no lo desea para nosotros. Tú y yo no merecemos el perdón. Dios ha sido tan misericordioso con nosotros. Yo no llegaré al cielo diciendo, estoy aquí porque me gané la entrada. No, llegamos nosotros diciendo, la verdad, no sé qué hago acá. Es solamente por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia. Señor, estaré para toda la eternidad agradecido, alabando tu nombre, porque es imposible entender cómo me has amado a pesar de todo lo que he hecho. ¿Cierto? Y la Biblia dice, de la misma forma debemos perdonarnos los unos a los otros. En la familia, en la congregación, debemos perdonar. Si el texto no te ha convencido, Efesios 4:32, la Biblia dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonar, porque Cristo nos perdonó. De la misma forma que nos perdonó Él, debemos nosotros perdonar a otros. Es tan importante que aún en el Padre Nuestro, que es la oración patrón, no es una oración para repetir de forma vacía, solamente vez tras vez, sino es un patrón de cómo orar. Y aún entre el patrón vemos que está incluido el perdonar a otros, ¿cierto? O sea, es un tema importante, es un tema que todos los días debemos asegurarnos que tenemos cuentas perdonadas. Cuando hablamos de perdonar, es como una cuenta financiera,
Y el ejemplo que usó Jesús era una cuenta financiera. Entonces, tengo una deuda con el jefe y una deuda, 60 millones. Imposible. ¿Cómo lo puedo pagar? Ya tendría que ir como esclavo, mi esposa, mis hijos, y ni así podríamos pagar tal cuenta. Y fuimos perdonados. La cuenta está en cero. No hay deuda para pagar. Y miramos a la otra persona. Y por su ofensa sentimos que están en deuda con nosotros y que tienen que hacer mucho para balancear lo malo que han hecho hacia nosotros. Es la forma humana de pensar, pero la Biblia nos enseña que debemos dejar la cuenta en cero. No te voy a cobrar la ofensa. No te voy a poner en una etapa de 3 años donde no te hablo y no te miro y vamos a estar, pero quizás, no sé, háblame en el año 2028 y vamos a ver si podríamos quizás perdonar esta deuda. No, la Biblia no nos llama a tal comportamiento. Debemos perdonar. Otro texto, vamos al libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, del versículo 17 en adelante. Romanos 12, 17. La Biblia dice, no paguéis a nadie mal por mal. ¿A quién debemos pagar mal por mal? ¿Qué tal tu marido? ¿Qué tal tu esposa? ¿Qué tal tus padres? ¿Tus hijos? La Biblia dice, a nadie debemos pagar mal por mal. Procurad lo bueno delante de la mayoría de los hombres. ¿Así dice? ¿Qué dice? Todos los hombres. Los que son fáciles de soportar y los que son difíciles de soportar. Aun al familiar que te ha hecho tanto daño. Dice la Biblia, si es posible, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Para tener un trato de paz, los dos tienen que firmar, si estamos hablando de 2 países, y ahí el trato de paz, los dos llegan a un acuerdo y firman y ya, tenemos un acuerdo de paz. La Biblia dice, en cuanto depende de nosotros, debemos estar ya sentados en la mesa con lápiz en mano, listos a firmar. Quizás nunca lleguen ellos al acuerdo, pero eso está entre ellos y Dios. Pero por nuestra parte, con el familiar, con el hermano en la iglesia y con todos los hombres, ya la decisión está tomada. Estaré en paz contigo. No estamos en una guerra. No vamos a seguir la guerra. Hay disputas en el matrimonio. Con mi esposo no tenemos disputas tan a menudo, no creo que más que unas cuantas veces a la semana. Ya, no son tantas. Algunos están riéndose, pero bueno, ya mejor seamos francos, ¿no? Entonces, digo disputas, no batallas. Las batallas son menos frecuentes, gracias a Dios, ¿ya? Entonces, iba a tirar una broma, pero mejor seguimos adelante, ¿no? Entonces, me arrepiento y nos arreglamos y ya estamos listos para avanzar. No sé cuánto tiempo voy a estar ahí tratando de ganar su perdón después del comentario de la mañana, no ahora ante ustedes, pero después del mensaje me va a tener que perdonar. Eso es lo bueno de predicar. Dice la Biblia, en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. No estamos en el puesto del juez. Y sin duda, en un grupo de ese tamaño debe haber casos terribles de maltrato, de abuso, de muchos dolores. No hay ninguna duda. Estamos en un mundo quebrantado por el pecado. Y vivimos entre seres humanos que a veces son controlados por el pecado. No te estoy hablando de que la vida ha sido fácil para todos, para nada. Pero la Biblia dice que debemos dejar la venganza en las manos del juez. ¿Quién es el juez? Es Dios.
Dios, aquí está el caso, aquí está la persona. Y lo que me hicieron, lo que me dijeron, el daño, el abuso, está en tus manos. Yo no voy a seguir allí como el encargado de esta cuenta, llamando cada rato, tocando la puerta, tienes que pagar, no voy a sacarlo en cara, no voy a guardarlo en mi corazón. Cuando pienso en él o en ella, no me va a controlar, sino lo dejo en las manos de Dios. Dios lo va a ver con ellos y bueno, yo sigo con mi vida dejando las cosas en las manos de Dios. En cuanto depende de mí, quiero estar en paz con la persona. Quiero hacer lo bueno, lo correcto, lo amable, lo benigno hacia otros. El texto sigue, versículo 20. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué debemos hacer? Y si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No solamente nos llama a perdonar, pero nos llama a tener un trato amable hacia la otra persona. Alguien puede decir, ya, perdono, pero nunca le quiero ver más en la vida. No es lo que dice la Biblia. La Biblia dice más bien, después de perdonar, si tiene necesidad, debemos extenderle la mano. No estoy hablando, y quizás un tema para otro día, no estoy hablando de depositar toda la confianza, porque puede ser que la persona, por su pecado, que ha perdido la confianza. Entonces, tal vez no le voy a confiar de la misma forma en asuntos de economía, asuntos de dejar a mis hijos, de estar tanto rato, porque una vida pecaminosa, entonces uno quizás puede guardar un poquito porque tiene que ganar confianza, pero el tema de perdonar, de guardar esta cuenta, la deuda, eso no es algo que debemos hacer como creyentes, tenemos nosotros que perdonar. Entonces hemos visto el problema de perdonar, el principio de perdonar, el peligro de no perdonar, el peligro de no perdonar. La Biblia dice en Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. En Chile hay un dicho de pasarse la película. Y la idea es que recuerdo lo que me dijo, recuerdo lo que mi esposa me dijo, recuerdo lo que mi papá me dijo, y voy pasando la película vez tras vez, reviviendo el mismo momento, el mismo daño. La Biblia nos enseña que no, eso no es para, hay que controlar los pensamientos, ¿cierto? Hay que pensar en lo correcto. Eso lo entregamos al Señor. Y cuando me viene a la mente, no, eso no es tema para mí, es tema para Dios. Dios te lo entrego, eres el juez, yo sigo nomás en paz, perdonando, avanzando para el Señor. La falta de perdonar es el veneno que tomamos esperando que la otra persona muera. Imagínate tener una botella acá de veneno. No perdonar. No voy a perdonar a esta persona. Y aquí voy tomando, esperando hacer daño al otro. Pero ¿a quién estoy matando? A uno mismo nomás. Brotando una raíz de amargura que va destruyéndonos a nosotros. Muchos tienen matrimonios no saludables porque no han perdonado a los padres o no han perdonado a otros y de pronto llegamos a la vejez siendo amargos y duros y sin amigos y sin hijos o nietos que nos quieren visitar porque somos comidos por amargura. Yo no quiero vivir así. Dios no desea eso para nosotros. No es la vida que Dios tiene diseñado para nosotros. La falta de perdonar es como una cárcel con la chapa a nuestro lado y la llave está en nuestra mano. Y nos encarcelamos pensando, voy a hacerle daño a la otra persona.
porque no le voy a perdonar y estamos destruyéndonos a nosotros mismos. La Biblia nos enseña que debemos perdonar. Podemos verlo en el caso de Jonás. Jonás fue a Nínive y allí predicó el mensaje. La gente aceptó a Cristo y Jonás estaba molesto. ¿Y por qué estaba molesto? Porque el pueblo había maltratado mucho a los judíos. Era como imaginar ir a los nazis en los años 46, 47, 48, poco después de la Segunda Guerra Mundial. Tú como un judío misionero que va a ir a los nazis, Dios dice, anda y predíqueles el evangelio. Y tú vas pensando, no, no quiero ir, porque ellos nos han maltratado, nos han matado. Entonces, pero va Jonás y predica. Y casi todos aceptan a Cristo, todos se arrepienten. Y después Jonás va a una parte y se siente y dice, yo sabía que Dios le iba a perdonar. Y está deprimido. ¿Por qué? Porque la amargura estaba en su corazón. Y mientras el pueblo se regocijaba de haber conocido a Dios, ahí Jonás, en vez de celebrar el perdón de Dios, él se puso ahí deprimido. Él sufriendo solo por no perdonar. Y eso es lo que pasa en nuestras vidas cuando no perdonamos. El premio de perdonar se encuentra en cuando salimos de la cárcel donde estamos ahí controlados por los sentimientos, por el pecado y vivimos en la libertad que tenemos en Cristo. Y yo quiero animarte el día de hoy. Si en tu matrimonio, la verdad, no me interesa tanto los hechos de pecado. Quizás en casos graves necesites ayuda, consejería matrimonial. El pastor puede guiar y apoyar y quizás guiarles a patrones saludables en la vida que reflejen la palabra de Dios. Pero hay que partir perdonando. No importa lo que ha sido la ofensa. No importa quién es la persona. A todos debemos nosotros perdonar. Y si no has puesto tu fe en Cristo aún, debes entender que tienes una deuda tremenda con Él. Pero Él te amó tanto que dio su vida por ti. Y no hemos dado la oportunidad aún durante el retiro de ofrecerles tomar este paso. Pero yo quiero animarles, si no tienes la certeza de tu salvación, hay personas acá que pueden tomar la Biblia y ayudarte a saber cómo puedes ser salvo. Y no debes salir de aquí sin tenerlo claro. Pero a todos nosotros debemos buscar perdonar. Y hoy día debe ser el momento para ponernos de rodillas y decir, Señor, suelto esta cuenta que he tenido con la otra persona. Decido perdonar. Y aunque me duele y aunque hay muchas razones humanas, comprendo que me has perdonado de tanto que no puedo seguir aquí con la cuenta guardada en mi mano. Te lo entrego a ti, Señor, y por mi parte quiero estar en paz con todos. Y tal vez después de hablar con el Señor, ya es el tiempo para buscar a la persona y pedirles perdón por la actitud que has tenido hacia él o hacia ella. Hagamos este paso de fe. Entreguemos nuestras cargas al Señor y perdonamos a las otras personas. Tomamos un tiempo para orar.